El estudio del Antiguo Testamento ha sido algo complicado en mi caso porque hay muchas contradicciones dentro del mismo libro de la Biblia o entre diferentes libros. Lo que aquí se dice que está bien, que ordenó Dios, aquí en este otro lado lo prohíbe. Y lo que aquí enseña en el Antiguo Testamento, Jesús dice algo diferente. Entonces, eso nos hace dudar de quién es Dios, o sea, cómo es que un Dios puede ser como tan contradictorio, incoherente, y para muchos puede sonar como un Dios de terror, un Dios justiciero, un Dios que solamente toma venganza, pero no, conociendo el contexto histórico y teológico, cultural, lingüístico en que se escribió la Biblia, podemos entender más. El libro de José Luis Sicre, Introducción al Antiguo Testamento, ha sido para mí de gran ayuda porque me ha confirmado algunas dudas que yo tenía, que pensaba que era yo la que me las estaba imaginando, y también me ha aclarado algunos interrogantes. Entonces es ahí donde la lógica empieza a salir a flote, porque antes, bajo la luz de nuestro propio entendimiento, y tratando de tomar la Biblia como un libro histórico, como un libro que fue escrito por una misma persona o para cierta gente que supuestamente es el pueblo elegido y que solamente concierne a algunos pocos, que la salvación solamente es de algunos pocos, muchos incluso dicen que son 144,000, como lo dice en alguno de los libros del Nuevo Testamento. Entonces, tomando cosas literales, estamos realmente quitándole a la ciencia su papel y quitándole a todas esas otras herramientas que tenemos para entender un libro, estamos quitándoles su valor, su mérito, y en muchos casos hay personas que se han enloquecido porque realmente es muy confuso leer sobre todo el Antiguo Testamento. Es una historia de guerras, de complots, de invasión, de adulterio, de todo lo que se pueda uno imaginar que existe hoy en el mundo de hoy como lo que se considera crímenes. Entonces es muy difícil para uno pensar al leer la Biblia que eso es la palabra de Dios. En mi caso, yo decía, bueno, pues si es la palabra de Dios, una frase muy popular, Dios escribe sus designios en renglones torcidos. Entonces, lo que yo concluyo es que él no escogió un pueblo perfecto, él sabía que nosotros, a pesar de ser su obra sublime, no íbamos a ser perfectos y necesitábamos pasar por ese proceso. Es un medio de probación estar aquí en la tierra y que a pesar de eso él no nos dejaría de amar y a pesar de eso él nos iba a proporcionar el medio para redimirnos. Eso es lo que yo concluyo, de que a pesar de todas esas divergencias que hay, todos los libros que se contradicen entre sí dentro del Antiguo Testamento, es un Dios que quiere, que responde a ese llamado o a esa búsqueda que hace el hombre de conocerlo, de buscar a alguien superior a él. Entonces, él se manifiesta también de acuerdo a, pienso yo, ese es mi concepto, se manifiesta de acuerdo a lo que esa persona está dispuesta a entender. Este libro me ha ayudado a mí, nos plantea cuatro problemas básicos que son de orden científico, teológico, histórico y moral. Un ejemplo, hay muchos ejemplos allí, pero el que de pronto más me llamó la atención a mí fue el de Génesis, que a pesar de que lo he leído varias veces completo, nunca lo había captado, esta diferencia del capítulo 1 al capítulo 2. La creación se habla en Génesis 1, se habla en cierto orden, e incluso hay una incoherencia donde dice que el sol se creó después de que ya había Dios creado la luz desde el primer día. Entonces, eso no es compatible con la ciencia, con lo que sabemos que el sol es la fuente de luz, que Dios creó todo. Son muchos los ejemplos que hay en cuanto a esas contradicciones que un lector desprevenido no las capta, y también porque ha habido como más falta de pedagogía de parte de la iglesia para que haya estudio de todos estos libros de la Biblia. Entonces nosotros hemos crecido en un ambiente de pronto de miedo o donde no le damos el valor suficiente a estos libros,
o también de confusión, donde preferimos no leerlos porque realmente no hay forma de conciliar todas estas diferencias que hay. Entonces preferimos más bien que nos la cuenten o nos conformamos con el evangelio que se nos da en la misa o las lecturas de la misa, de la liturgia. Entonces, en el Génesis, por ejemplo, hay una contradicción entre la teoría evolucionista y la teoría creacionista, pero como el fin de la Biblia, de las Escrituras, es realmente decirnos cómo ir al cielo, como dice el autor, no cómo está hecho el cielo, ni cuándo se hizo la tierra, ni cómo. Eso realmente para mí es irrelevante para mi salvación, porque así yo sepa exactamente cómo ocurrió, eso a mí no me va a hacer sentir ni triste, ni feliz, ni me va a dar paz, ni me va a quitar la paz. Sabemos que hay libros que son difíciles de entender, por ejemplo, los que fueron escritos en un español o un castellano, creo que es antes del español, donde es idioma diferente al que hablamos hoy. Esos libros como El Quijote, El Cantar del Miocid son difíciles de entender porque hay expresiones que solo se usaban en esa época o era para ese contexto, pero no podemos aplicarlos literalmente. Hay palabras que incluso ya no están en nuestro idioma y lo mismo pasa con el idioma inglés. Creo que así ha de pasar tal vez con otros idiomas porque hay palabras que ya no se dicen en ese idioma, sino que ha evolucionado. Entonces, si un libro que es más reciente es difícil de entender, con mayor razón la Biblia, que fue escrita hace miles de años y que además fue escrita en diferentes épocas, no fue escrita por el mismo autor ni en el mismo lugar y también pasó por traducciones, fue escrita por personas de diferentes generaciones. Entonces, eso tampoco nos puede hacer pensar que tiene que ser perfecta, a pesar de que se nos ha enseñado que es la palabra de Dios. Yo creo que hemos caído en una repetición que pronto nos ha vuelto autómatas porque pues así sea algo que ha sido inspirado por Dios, no quiere decir que es exactamente lo que Dios le dijo al hombre, vea, escriba esto, esto, esto y esto. Eso sumado a las diferencias culturales que hay, donde una costumbre para una época es normal, mientras que para esta época no. Y también están las cuestiones morales, los conflictos de orden moral. Por ejemplo, en Génesis dice que Abraham miente, Jacob roba la progenitura a su hermano Esaú. Entonces, son cosas que moralmente no están bien. Tenemos es que siempre leer la Biblia no como jueces y no como nosotros aquí y ellos allá, sino también meternos nosotros en la historia, mirar que nosotros no somos perfectos, que nosotros también hemos cometido errores y a pesar de eso nosotros hemos podido corregirlos y si creemos en el perdón, para los que somos cristianos, sabemos que Dios nos ha perdonado. Para mí, conocer la historia de los antepasados y saber que ellos no fueron hombres perfectos, que hubo de todo tipo de crímenes y de cosas que se pueden considerar abominables, que ahí estuvo Dios en medio de ellos, mostrándoles el camino y conduciéndolos hacia la verdad. Cuando ya Jesús vino, el Hijo de Dios, él mismo vino, entonces ya él aclaró muchas cosas. Por eso, para muchos y para mí es más fácil leer el Nuevo Testamento porque se asemeja más a nuestra época y a lo que nosotros conocemos hoy, hacemos hoy, mientras que el Antiguo Testamento es leyes tras leyes, tras leyes, tras leyes. Un paréntesis, yo conozco personas, porque yo estuve en una secta y no es la única secta que hace esto. Ellos prácticamente anulan o ignoran o opacan lo que dijo Jesús y le dan más resonancia y citan versículos del Antiguo Testamento, pero solamente lo que les conviene para ellos, sustentar su teoría de que ellos son la iglesia verdadera. Entonces, ese desconocimiento por parte de los católicos ha hecho que muchos nos hayamos ido para otras iglesias, ha hecho que muchos también dejen de asistir a la iglesia o ya no crean en nada, ha hecho que muchos tampoco se conviertan a la fe católica porque ven esas incoherencias y dicen, no, pues es que yo no voy a creer en un Dios que es así y así.
ese desconocimiento yo creo que ha sido clave para que haya todos estos conflictos e incluso guerras. Y hay guerras espirituales hoy día también, porque nos han metido muchos goles, hablando en este contexto futbolístico, nos hemos dejado hacer muchos goles por falta de conocimiento. Entonces, esta es una era para mí como una especie de ilustración, ya que la pandemia nos puso más cerca a la tecnología y pues los que trabajan con la tecnología nos la están poniendo aquí al alcance de todos. Entonces, esta pandemia hizo también que se abrieran muchos caminos para que la gente que no tenía acceso a toda esta información pueda hacerlo y pueda entender y pueda aprender más sobre la historia del pueblo de Dios y a la vez conocer a Jesús. Y a pesar de todas esas inconsistencias y de todas esas cosas horrendas o indeseables que se hablan allí en el Antiguo Testamento, también hay muchas historias que son ejemplares, que son inspiradoras, que son bonitas, que demuestran mucha fe, y también mucho sacrificio. Bueno, en fin, hay cosas que exaltan la virtud. Entonces, no hay que tampoco mirar la Biblia como solamente pegarse de lo malo. También está la falta de sentido común hay veces, porque no sopesamos lo que estamos leyendo y entonces, si por ejemplo dicen que en un día murieron 50.000 soldados y en 10 días murieron otros 100.000 o no sé cuántos. Y yo me preguntaba, pero ¿de dónde sale tanta gente en esa época? Entonces, una de las explicaciones que el autor nos da aquí es que nosotros también por el sentido común tenemos que mirar que los libros que explican el origen de los pueblos siempre hacen como una exaltación, es algo épico, es algo que para captar la atención del lector, me imagino yo, o para darle el valor que ellos quieren que le den a ese pueblo, entonces todo lo exageran. No es nada diferente a lo que se hace hoy con la política, donde las cifras estadísticas las inflan para hacer creer que todo está súper mal y también los logros de ciertos personajes los inflan para hacerlos ver como héroes. Entonces, eso para mí es parte del ser humano. El ser humano miente, el ser humano exagera, el ser humano quiere quedar bien, quiere atraer la atención, en fin. Y donde hay humanos, pues hay errores. Mirando la Biblia como un libro escrito por hombres, no podemos esperar que sea perfecto. Entre las posturas posibles e inaceptables que muchas personas toman está la primera, desprestigiar a las ciencias. Otra postura es negar el conflicto. Es como decir, no, esto está escrito acá, pero realmente no. Pase la página, más bien, centrémonos en este otro tema. Por eso mucha gente prefiere aprenderse versículos, porque realmente no tienen explicación, entonces es como ignorarlo. Y eso pasa con los problemas. Mucha gente ignora problemas, prefiere no hablar de ellos que enfrentarlos. Y la tercera postura es la pedagogía divina, donde se dice que Dios habla de acuerdo a la capacidad de entendimiento de la persona, que según eso nosotros tenemos una capacidad de entendimiento acorde a la época en que vivimos, o sea, que de pronto nuestros antepasados no tenían ese entendimiento como lo podemos tener nosotros. Sinceramente no creo que eso sea verdad porque puedo considerar a la gente de antes más inteligente que la de ahora porque no sabía ni leer, escribir y podía aprender y podía transmitir historias, podía sobrevivir. Hoy día nos lo dan todo. Entonces yo no creo que eso sea una explicación porque pues nosotros estamos entonces diciendo que es un Dios que nos subestima. Según eso, Él no nos creó bien, no nos dio inteligencia, sino que esa la adquirimos y que la gente de 1.000 años atrás o 2.000 años atrás no estaban lo suficientemente preparados para adquirir ese conocimiento. Entonces, bueno, de esto también les quiero hacer un paréntesis, porque en la iglesia donde yo estuve, que es una de las sectas más organizadas que hay en todo el mundo, se le dice a los misioneros, por ejemplo, que enseñen el plan de salvación, supuestamente son 6 lecciones, y allí solamente se le habla de lo básico, como lo que todo el mundo quiere oír, que Dios tiene un plan para ti, que Dios te ama,
que hay ciertas cosas que debes saber y que también debes hacer para poder llegar a la presencia de Dios y obtener la salvación. Pero hay cosas muy pesadas que no se las dicen sino ya cuando la gente se ha bautizado y cuando ha incluso ido a los templos y a hacer convenios. Entonces, ellos dicen que la gente se le da es la leche, como al bebé, se le da lo que puede digerir en ese momento, que una persona que apenas conoce la iglesia no va a estar en capacidad de entender todas esas cosas que le enseñan después. Entonces eso lo consideran como la carne, que le dan a uno primero la leche y luego viene la carne. Y esa fue una de las razones por las que yo salí de la iglesia, de la secta, porque después de 16 años, después de todos esos interrogantes y contradicciones y donde yo veía que se usaba la Biblia como un medio para ellos justificarse y tenían sus propias escrituras también y hasta cuestionaban las traducciones que había de la Biblia y decían que se le habían quitado partes preciosas, que según eso la Biblia no era de fiar porque se le habían quitado partes preciosas en el proceso de traducción. Muchas cosas que ellos hacen están basadas en lo que antes se hacía en el Antiguo Testamento, en la época de los patriarcas, de los profetas, prácticamente anulan lo que Jesús enseñó y lo usan solamente como fachada y para justificar todo lo que hacen, supuestamente siendo cristianos. Hay una cuarta postura y es aceptable, y es que las afirmaciones contenidas en la Biblia, las afirmaciones científicas de la Biblia, no son revelación divina. Por eso es mejor analizar dentro de la misma Biblia diferentes libros, diferentes pasajes y compararlos con otros textos de la misma Biblia y encontrar también allí su similitud o sus discrepancias. Lo esencial allí no es la verdad científica, sino una visión del mundo que es compatible con cualquier modelo científico de ahora o del futuro. Todos queremos un mundo mejor, estar mejor, y los científicos también persiguen eso, ¿no? Otro de los aspectos que suenan un poquito conflictivos son los milagros, que los milagros para muchos suenan como increíbles, ¿verdad? Pero para mí nada puede sonar increíble porque en mi vida ha sucedido milagros, y no uno solo, sino varios. Porque cosas que otras personas han considerado imposibles en mi vida se han realizado y he salido de muchas dificultades. Bueno, no es por hacerles propaganda, pero hay un libro que yo escribí de ese tema. Entonces, por eso digo, bueno, si lo que pasó en la Biblia sucedió de esa manera o no sucedió, yo sí creo que es factible que el autor se haya equivocado o haya exagerado en cuanto a los nombres, las fechas, las cantidades o el método o el cómo. Eso a mí pues realmente no me quita la fe porque en mi vida han sucedido milagros y porque yo creo en Dios y en Jesús. Y este libro es una de las cosas que yo considero que ha dilucidado aspectos que han sido oscuros para mí al entender la historia del pueblo judío. En la Biblia pues se mencionan milagros y hablando del más conocido, de la salida del pueblo judío de Egipto y a la travesa del río, ese río se abrió para que pasaran los israelitas y cruzaran pisando tierra seca y luego se cerró cuando los egipcios quisieron ir a perseguirlos. Entonces, eso pues tiene su explicación como fenómenos naturales que pasaron y esas plagas que se relatan en la Biblia es una secuencia de hechos que van encadenados. Una cosa conduce a la otra y así sucesivamente, pero todo tiene su explicación natural, que está relacionada con la crecida del agua, la muerte de los peces, la evacuación de las ranas que fueron hacia las casas de los habitantes, las moscas que aparecieron cuando bajó el agua del río, claro, los virus que esas moscas portaban, en fin, entonces todo eso causó tragedias para el pueblo egipcio. Y después, finalmente, las cosechas que se perdieron por causa de los vientos. Los israelitas no sufrieron todo eso, no, ellos estuvieron a salvo, sus ganados, sus casas, su gente estuvieron a salvo, porque según el autor, ellos fueron fieles a Dios, ¿verdad? O sea, ellas eran el pueblo escogido, pero coincidencialmente o no,
eso es parte de la historia, ¿sí? Sea coincidencia que el autor lo interpretó así, como un milagro, como algo que Dios tenía preparado para ellos. Yo creo que sí es posible, porque en mi vida ha ocurrido cosas relacionadas, cosas que han cambiado el curso de mi vida debido a fenómenos naturales. El último fue una inundación donde yo perdí mi casa y tuve que evacuar y empezar una nueva vida. Y a pesar de que yo vivía en una área que supuestamente era plana, hubo personas que no perdieron sus casas, donde no les entró una gota de agua. Una de ellas, dos personas me decían, yo me arrodillé y yo la pasé orando todo el tiempo para que no entrara el agua a mi casa. ¿Qué pasó? Pues yo no les puedo explicar eso. La ciencia tal vez tendrá una explicación. Coincidencialmente o no, esas personas no sufrieron la inundación. Entonces, así es la Biblia. Yo creo que la Biblia para mí es como que no se puede aislar nada, todo es un conjunto y el mensaje que nos quiere dar Dios es que caminemos siempre de la mano de Él, porque pase lo que pase, Él no nos va a soltar y vamos a llegar al otro lado del río. Entonces, este libro pues realmente es bien importante terminarlo de leer porque aclara muchas dudas y nos da una guía sobre cómo abordar el estudio del Antiguo Testamento y de ahí también entender lo que contiene el Nuevo Testamento. Dios los bendiga y gracias.